¿Se ve, chicos? Sí, doctor. Doctor. Ok, entonces, aquí es donde nos quedamos el día de ayer, déjenme recordar, sí. Esto fue donde nos quedamos el día de ayer, terminamos tubas uterinas. Y hasta acá, chicos, ¿alguna duda de lo que fue ovarios y tubas uterinas? No, doctor. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, así como va el orden anatómico, se dieron cuenta que vamos empezando de arriba para abajo. Empezamos con ovarios primero, nos vamos con tubas uterinas y ahorita vamos a entrar a lo que es útero. Entonces, recuerden que el útero tiene una forma similar a una pera, una silueta piriforme, que va a estar situado anatómicamente en el hueco pélvico. Recuerden que va a estar conformado por varias capas musculares. Obviamente es el miometrio, la principal, que es la capa muscular que va a formar todo el cuerpo uterino. Recuerden que tenemos también un perimetrio, que es la serosa que envuelve y le da forma al útero. Es una serosa de tejido mesotelial que simplemente le sirve de envoltura. Como ya vimos, tiene unas capas musculares, y esas capas musculares, tanto del cuerpo, se van a prolongar a lo que es las tubas uterinas. Y el endometrio, como ya vemos aquí en la imagen, pues es el epitelio o es la parte interna de ese útero, lo que va a recubrir, y obviamente conforme vayamos viendo en el transcurso de la clase, de qué va a estar compuesto y cómo se va a estar conformando. Bueno, la histología, veamos, evidentemente, recuerden ustedes que antes de entrar propiamente a lo que es el epitelio, vamos a ver un poquito de lo que son las capas musculares. Recuerden que las capas musculares van a estar envueltas en haces longitudinales y transversales, de tal manera que no es una distribución tan al azar, sino van a estar, digámoslo así, que envolviendo de los dos lados, tanto de arriba hacia la derecha, izquierda, en forma de abanico, y lo mismo van a estar las fibras musculares en la parte inferior, de tal manera que estas características de las fibras musculares lisas son muy importantes porque van a hacer que el útero tenga una capacidad de contracción, una fuerza de contracción uniforme y muy importante en todo su cuerpo. Es decir, todo el cuerpo cuando se contrae al unísono y a la misma intensidad. De ahí la importancia de esto, porque vamos a comprender que cuando tenemos cólicos, sobre todo en las situaciones de cólico menstrual o contracciones uterinas del trabajo de parto, es uniforme y se propaga de manera uniforme y intensa esta contracción muscular, gracias a estas distribuciones de estas bandas musculares que tiene el cuerpo. Entonces vamos a ver que del exterior al interior pues tenemos la capa externa, el perimetrio, lo que recubre. Tenemos la capa media o miometrio, que sería siendo las capas musculares, la capa interna longitudinal o endometrio, que vendría estando lo que es el epitelio funcional del útero. Y obviamente el endometrio, esta capa es una de las que va a sufrir, de hecho todo el útero tiene cambios o modificaciones durante la vida hormonal femenina, sin embargo es el endometrio el que va a tener los mayores cambios en todo momento. Vean ustedes, es un corte histológico, nuevamente con hematocilina, eosina, en donde vamos a ver, no existe una frontera bien delimitada. Ustedes se van a dar cuenta que entre el perimetrio y el miometrio es una capa transicional. Vean ustedes cómo aquí se encuentra, aquí no vemos tantas células como ya empezamos a ver en el miometrio, y si nos vamos acercando al endometrio vamos a ver que existe mucha celularidad, y es lógico. Evidentemente, por ser un epitelio de alto recambio, de una velocidad de recambio constante, pues vamos a tener que el número de células va a estar muy aumentada en esta parte. Vean ustedes, el perimetrio, que es de tejido conectivo, simplemente van a haber muy pocas células, pero sí va a haber muchos haces colágeno
que van a darle forma o van a recubrir a lo que es el útero en su parte externa. En la parte interna, pues, vean ustedes cómo se distribuyen las capas musculares. O sea, si se dan cuenta, los haces musculares en el miometrio no tienen un patrón característico como en el músculo estriado, en donde vemos los famosos septos, que dan la conformación visual del músculo estriado. Aquí se dan cuenta, hay haces longitudinales y transversales entremezclados, aparentemente de manera irregular, y eso es por la distribución de estas fibras que de momento, o sea, aquí cuando vemos en esta conformación las vemos con un orden, las vemos que corren de arriba en abanico hacia abajo, hacia izquierda a derecha, o a veces de abanico de abajo hacia arriba, o como tirantitos que van envolviendo al útero. Entonces, esta forma en que se distribuye los músculos, el músculo liso en el útero, es muy importante porque desde el punto de vista histológico no vamos a ver una conformación homogénea, pero es normal esta distribución de las fibras musculares. Y por eso, si se dan cuenta, no vemos del todo, vemos tantos núcleos celulares. Pero ya cuando nos acercamos a lo que viene siendo la membrana funcional, bueno, al epitelio propiamente del endometrio, nos vamos a dar cuenta que existe mucha celularidad. Y si se dan cuenta, conforme de la base celular, la membrana basal celular, hacia el exterior, que es acá arriba donde está el cursor, se van a dar cuenta que las células van migrando de primera instancia y muchas de sus células, conforme se van acercando a la luz uterina, se van degradando o van cambiando de estructura. Esto es conforme al ciclo ovárico, ahora uterino, que tenga en ese momento la mujercita. Eso vamos a ir viendo un poquito más. Entonces vamos a hablar básicamente del endometrio. ¿Por qué les comentaba esto? Recuerden que es la estructura o la capa funcional, es la capa que va a estar constantemente en recambio por los estímulos hormonales que se van a ejercer. Entonces recuerden que va a sufrir cambios cíclicos, obviamente relacionados para que cuando exista una fecundación, el huevo pueda ser primero, o más bien el óvulo pueda ser fecundado y posteriormente puede implantarse. Entonces vamos a ver que el útero, el endometrio, perdón, tiene dos capas. Una capa que es la capa funcional y otra capa que es la capa basal. ¿Ya? Es muy importante. La capa basal, como su nombre lo dice, es la base de todo ese epitelio. Vamos a ver qué se encuentra en esta zona, en este esquema. Es muy importante, ¿por qué? Porque en la membrana, en la capa basal, van a estar los vasos sanguíneos que van a nutrir este epitelio conforme va creciendo durante el ciclo ovárico, ciclo uterino menstrual. Es esta capa la que va a crecer. Y de hecho, en la menstruación, lo que se desprende del útero es la capa funcional, o sea, de aquí para arriba, esto es lo que se pierde. De aquí para abajo es la base donde va a volver a crecer ese epitelio durante el siguiente ciclo y así sucesivamente. Esta base es muy importante porque es la que debe de permanecer en todo momento en el útero, en el endometrio. La importancia, por ejemplo, de esta base o de esta capa basal radica, por ejemplo, en que muchas veces cuando los ginecólogos o los ginecobstetras tienen que hacer un legado, ellos meten la lera y lo que hacen es que raspan, vamos a decirlo de esa manera, raspan o limpian la cavidad uterina. Lo que hacen para controlar los sangrados anormales es que precisamente raspan y quitan la capa basal, la capa funcional, perdón. Con su legra tratan nada más de quitar esta capa. Pero si el legrado es muy enérgico, muy intenso, pueden dañar la capa basal. Al dañarse la capa basal, te va a fibrosar toda la cavidad uterina y se puede provocar, o es el origen de un síndrome clínico llamado síndrome de Asherman. Ese síndrome se caracteriza porque hay adherencias
en toda la pared uterina, la parte anterior y la parte posterior del útero, hagan de cuenta que es como una torta, la cara anterior y la cara posterior. Cuando se daña esta capa basal, hay adherencias y se juntan tanto la cara anterior con la cara posterior y se pegan. Al quedar pegados, ya no hay posibilidad de que este capa se regenere. Esta ya está fibrótica y por ende es una causa de esterilidad. Aunque la mujercita tenga óvulos, no puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque este útero ya quedó dañado de manera permanente. Entonces, esa es la importancia clínica de la capa basal. Pero vamos a regresar obviamente a la parte básica. Entonces, dos capas se encuentran formadas en el endometrio, una capa funcional y una capa basal. Pero vamos a empezar por la capa basal. Obviamente es la que se va a conservar durante todo el tiempo del ciclo menstrual. Esta no se pierde. Y como menciona acá, es fuente de células que se van regenerando para la capa funcional. Aquí es donde van a nacer las arterias y venas espirales que van a nutrir a la capa funcional. ¿Sí? Y obviamente esto es importante porque estos vasos sanguíneos van a darle nutrientes o van a darle alimentación al blastocito cuando se implanta, o estos van a ser los causantes de que se pierda sangre cuando hay una menstruación. Luego entonces, cuando la capa funcional se desprende y se elimina vía menstruación, estas arterias y venas espirales se van a colapsar, van a cerrarse para evitar más pérdida de sangre y permanecen, vamos a decirlo así, latentes o enrolladitas en la capa basal. Y nuevamente inicia el ciclo, crece este epitelio de la capa funcional, vuelven a crecer los vasos arteriales espirales y nuevamente se llena de sangre lista para recibir al blastocisto o lista para descamarse y perderse durante la siguiente menstruación. Doctores, ¿hasta aquí alguna duda? Doctor, A ¿hay, ver. ¿hay alguna manera clínica en la que se pueda ver o sea, sospechar de síndrome de Asherman o solamente como un antecedente de legrados es como sospecharías? Pues una mujer te puede llegar a tu consultorio, una mujercita que ya tiene un año de intentar embarazarse y no lo logra. Y tú en el historial médico le tienes que preguntar todos los antecedentes que tenga, desde los antecedentes médicos hasta los antecedentes quirúrgicos y obstétricos. Y en el antecedente obstétrico tú le debes pasar a preguntar si ha tenido abortos o si ha tenido legrados. Obviamente, el antecedente importante es el de legrados. Entonces tú debes de preguntarle si hubo una hemorragia muy importante y si el ginecólogo, o sea, a veces es imposible que la paciente se percate, pero si el ginecólogo en un momento determinado fue muy enérgico o como ella considera que prefirió ese legrado. Y esos son los únicos datos que te pueden hacer sospechar el síndrome de Asherman. Uno, que no se puede embarazar, y dos, que tenga el antecedente de un legrado previo. Son las únicas dos situaciones. Obviamente, ¿cómo vas a confirmar el diagnóstico? Hay dos maneras. Una, de manera indirecta, es que le hagas un ultrasonido uterino. O sea, con ultrasonido puedes ver las adherencias en un momento determinado. Y la otra es que le hagas una histerosalpingografía. Es decir, que tiñas el interior del útero metiendo un medio de contraste. Esto obviamente